Logro desbloqueado, mi segundo idioma. Existen dos formas de absorber la información cuando aprendemos un idioma. La número uno, auditiva. Por ejemplo, cuando escuchas al profesor o cuando estás viendo videos en YouTube. Y la forma número dos, la forma visual, por ejemplo, a través de la lectura, en libros. Y a esto se le conoce como el input, que es cuando entra la información a tu cerebro. Pero para lograr hablar un idioma fluidamente, básicamente lo que tienes que hacer es procesar la información que absorbes y reproducirla. Procesar y reproducir. A esto se le llama la práctica. Básicamente practicar y practicar. Y esta forma de reproducir se le conoce como el output. Entonces la pregunta que a ti te interesa es básicamente cómo hablar fluidamente ese idioma. Hay muchos tipos de estrategias. Hay malas estrategias que lastimosamente son las que la mayoría de las personas conocemos y hemos utilizado a lo largo de nuestras vidas. Y también hay buenas estrategias para expresar ese output. Y esas estrategias determinan enormemente qué tan rápido vas a llegar a hablar fluidamente ese idioma. Durante los últimos 5 años he estado acompañando, orientando y enseñando a más de 200 estudiantes de todo el globo a aprender un idioma, utilizando diferentes métodos de estudio y experimentos de aprendizaje. Y a partir de todos estos experimentos logré finalmente encontrar cuáles han sido las mejores estrategias para aprender a adquirir un idioma de forma eficiente y rápida. Y como una de mis vocaciones es enseñar, una de mis responsabilidades como maestro es prevenir que malgastes tanto tiempo a la hora de adquirir un idioma. Pongamos como ejemplo el idioma inglés, en donde podemos apreciar que en general los países latinoamericanos no alcanzamos siquiera un nivel moderado de fluidez. Claro, entre muchas razones y variables que existen, una de ellas es que desde pequeños nunca se nos enseñó a cómo adquirir o cómo aprender un idioma de forma realmente eficiente. Claro, ya cuando somos adultos y tenemos un interés más prioritario sobre aprender el idioma, ya tenemos muchas dificultades. Así que bueno, a partir de este momento te voy a mostrar entonces cómo puedes diseñar una estrategia que te lleve por un camino, una ruta fácil y manejable para que optimices tu tiempo y tus esfuerzos a la hora de adquirir el idioma. Entiende la regla del 80-20. Significa que la gran mayoría del tiempo vamos a estar hablando sobre los mismos temas una y otra vez, mientras que temas más puntuales como una película, un partido de fútbol, la última noticia del día, tienen menos posibilidades de ser abordados. ¿Qué hacer aquí en términos prácticos? Vamos a mencionar 10 temas de conversación y los vamos a agrupar desde los más frecuentados hasta los menos frecuentados por el común de las personas. Por ejemplo, el clima, el trabajo, la familia, las vacaciones, los hobbies o pasatiempos, las noticias, tecnología, cocina, política y religión. El objetivo entonces es concentrarnos en los temas de mayor recurrencia que están a la izquierda y tratar de adquirir una gran cantidad de vocabulario, mientras que para los temas que están más a la derecha, que son los menos recurrentes, podemos simplemente adquirir una cantidad menor de vocabulario y vas a aplicar la misma estrategia para los tiempos verbales. De entrada vas a priorizar la conjugación de los tiempos verbales más frecuentados dentro de esas conversaciones comunes que mencionamos anteriormente. El segundo de los conceptos súper importantes que tienes que entender es el concepto del chunking o la fragmentación. Cuando te sientas a estudiar, lo que estás haciendo es absorber información de forma continua hasta que te cansas. O sea, ya no tienes más energías para seguir absorbiendo información y tienes que pausar. Entonces este método se trata de agrupar la información en pequeños grupos que tú puedes manejar más fácilmente y al mismo tiempo estos grupos vas a poder incorporarlos y retenerlos en tu cabeza por una mayor cantidad de tiempo. Vamos a ver, en el nivel más básico, que es el primero, es como si dijeras, yo prefiero aprender los verbos uno por uno. En el siguiente nivel estás diciendo, bueno, voy a utilizar los verbos en una estructura más compleja porque así puedo imaginarme un contexto. Y luego podrías decir en el tercer nivel, yo prefiero estudiar los verbos en un contexto más complejo, una estructura mucho mayor que por ende sea más realista. Luego puedes observar que tenemos el mismo verbo de forma repetida
en la primera parte en una oración positiva, la segunda parte en una oración negativa, que de hecho es un ejemplo más realista. Y así sucesivamente empiezas a considerar cuál es la complejidad de los grupos de información que puedes manejar, que puedes absorber. Bueno, Emanuel, pero mi nivel es prácticamente cero, o soy un principiante en el idioma inglés, entonces tengo que comenzar por el nivel más básico. No necesariamente. A ver, esto es un proceso de autoanálisis, de autocriterio, en donde no se trata de tomar una aplicación o coger un libro y aprender como un autómata lo que la aplicación o el libro nos ofrece, sino más bien entender cómo tú puedes manejar la información, y si puedes trabajar con algo más complejo, pues entonces utilizarlo a tu favor. Uno de los problemas que tienen las aplicaciones o las formas convencionales para aprender el inglés o cualquier idioma en general es que te predisponen a aprender de una forma escalafonada que sigue un orden de conocimiento lineal, nos limita mucho en tiempo y requiere mucho, pero mucho esfuerzo. Por el contrario, cuando de entrada tomas conceptos de diferentes tiempos verbales, diferentes expresiones y vocabulario, paulatinamente vas a ser capaz de formar frases y comunicar ideas de otros contextos vecinos. Involucra todos tus sentidos. Ten cuidado con la ilusión de la confianza, o mayormente conocido como el efecto Dunning-Kruger. Eso ocurre comúnmente cuando identificas una nueva palabra que te interesa en el texto que estás leyendo y decides resaltarla o apuntarla en tus notas, pues con la intención de adquirir y retener esa palabra en tu cabeza. Esto lo más probable es que vaya a ser una pérdida de tiempo, honestamente. Te voy a dar un ejemplo muy simplificado y muy claro. Puedes leer en un texto o puedes leer en una aplicación cómo se le conoce al sonido de cuando algo pesado impacta el agua. Respuesta: por sí sola, esta información que acabas de leer pues no es muy contundente como para recordarla a largo plazo. Ahora ten cuidado, porque vamos a tomar la misma pregunta, pero vamos a magnificar el impacto de esta respuesta para tener una recordación, mejor dicho, completa. ¿Cómo se le conoce al sonido de cuando algo pesado impacta el agua? A splash. Y te puedo asegurar que en este instante acabas de reproducir o de expresar este sonido en tu mente o en voz baja, y estoy seguro de que nunca se te va a olvidar. La pregunta es ¿por qué? Porque la visualización de una salpicadura, más el efecto de la salpicadura, más el sonido de la pronunciación de la palabra a splash, más la visualización de la palabra, van a amplificar enormemente tu capacidad de retención y de reproducción de esa palabra. Entonces mira qué tan interesante cuando involucras tu expresión corporal, cuando utilizas una variedad de sonidos que sean acordes al significado de eso que estás aprendiendo. Adicionalmente recreas un escenario imaginario, entonces no solamente la mayoría de tus sentidos van a estar en juego ayudando a procesar esa información, sino que habrá un efecto muy amplificado en tu cabeza para que haya una recordación efectiva a largo plazo. Utilizar los modos enfocado y difuso. Uno de los problemas que solía tener cuando estudiaba por mi cuenta algún tema de mi interés es que siempre esperaba hasta que estuviera muy cansado para hacer una pausa. Eso es un error muy común, y es mejor tener sesiones más cortas pero distribuidas a lo largo del día, en donde nuestro cerebro va a tener intervalos de reposo que son importantes para nuevas conexiones creativas. Imagina que vas a sentarte a estudiar un idioma durante una hora. En los primeros 15 minutos no solamente vamos a estar muy activos, claro, sino que la eficiencia que tendremos para aprender y retener lo aprendido va a estar a nuestra máxima capacidad. En los siguientes 15 minutos, como puedes ver, nuestra batería ya está un poco agotada, lo que significa que esos 15 minutos van a ser un poco menos efectivos que los primeros 15 minutos. En los siguientes 15 minutos, el cansancio no solo va a ser muy notorio, sino que tu rendimiento va a disminuir significativamente. Y bueno, en el último cuarto de la hora, es claro, vas a estar más lento y probablemente tengas que leer
y releer más de una vez, y vas a requerir mucho más esfuerzo para retener la información. Entonces tú puedes estar diciendo, claro, esta es la técnica del pomodoro, claro, en donde si tienes una hora completa para estudiar, es preferible que dividas esa hora en sesiones de 15 minutos, máximo 20 minutos, con descansos intermedios de 5 minutos aproximadamente. Estos 5 minutos son supremamente definitivos y hay muchas formas de cómo emplearlos. La meditación, hacer ejercicio o caminar, hacer juegos mentales, cualquier forma de catarsis para que el cerebro se mantenga lúcido y listo para incorporar nuevos conocimientos. Entonces mira que estas formas de planeación y estas técnicas mencionadas anteriormente definen enormemente la cantidad de esfuerzo y de tiempo que vas a necesitar para aprender un idioma. Y como lógicamente acabas de ver que no estamos hablando de trucos de magia baratos o muchas historias de vendedores de humo, pues obviamente la práctica es la maestra y va a ser lo más importante en cualquier proceso de aprendizaje. Practicar de forma individual, practicar en grupos, practicar con personas nativas de tu idioma objetivo, inclusive recordar el material en diferentes ambientes físicos. Y bueno, si tú no tienes la costumbre de estudiar de forma autónoma por tu cuenta, sino que prefieres buscar ayuda externa o un tercero, lo cual es perfectamente válido, siempre puedes recurrir a dos formas. La primera, que es la más económica, pero en mi opinión un poco eficiente, que es buscar una academia, y la segunda opción, que es un poco más costosa en comparación con la primera, búscate un tutor personalizado, que si tienes suerte este tutor te va a llevar por todo este camino que acabamos de mencionar para que evidencies un progreso significativo en simplemente cuestión de meses. Aquí te dejo algunas de las plataformas más prestigiosas y confiables que puedes encontrar en la internet, en donde puedes contar con la ayuda de tutores o profesores personalizados de diferentes idiomas.